Ahora vamos a conversar con Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, que nos acompaña aquí en los estudios. Este tema es importante y queremos tratarlo a profundidad. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha escuchado el ministro, parece que es una represalia directa. ¿Sabían quiénes eran los oficiales que habían intervenido en este operativo del 23 de agosto, donde se capturó este camión con bidones de acetona, y contra ellos directamente han ido? Es cierto, súper focalizado. Es cierto, pero por ahí hay una cosa, que al ministro me parece que no tiene suficiente información. En todo caso, en algo lo están engañando al ministro, ¿no? Vamos a explicarlo. Okay. Es cierto que el distrito de Churcampa no es zona de emergencia, o sea, no está en la jurisdicción del BRAEM, pero gran parte de la sierra también está en jurisdicción del BRAEM, ¿no? Pero la zona de ataque estamos hablando casi a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Si bien es cierto que no está en la misma jurisdicción, pero es una zona bastante caliente y colinda con el distrito de Colcabamba, que es la parte de Tayacaja, que es zona ya del BRAEM. Digamos que es la frontera, la franja de frontera. Además, ese es el lugar donde cruzan varias carreteras. Por eso es que los policías de carretera de Polcar, de Churcampa, fueron y continuamente siempre iban a esa zona a controlar, porque por ahí sale droga, como también ingresa insumos químicos, y esto de la incautación es cierto. Pero el hecho simplemente decir de que como estos viven del narcotráfico, sabían quiénes estaban y por lo tanto emboscaron a los policías. No es así. En sí ellos, tal como antes trabajaba Sendero Luminoso, lo hacen por programas, y los programas son anuales, y esto se inicia todavía en marzo de este año en la zona de Santa Rosa, en el BRAEM, ¿no? Con la muerte de 3 policías. Continúan otros ataques, otras emboscadas, y lo que ellos hacen es más o menos ver cuál es la debilidad, tanto de la policía como del ejército. Donde hay alguna posibilidad de atacar, atacan, y atacan solamente cuando están seguros de ganar, de lo contrario no atacan. Lamentable en este caso es error de rutina. Si bien es cierto que era una zona caliente, los policías estaban haciendo controles casi continuos en el mismo lugar y por varios días. Entonces probablemente que estos esperaron por lo menos más de un día, agazapados. No pueden haber muchos porque cierra. No es como la selva o la selva alta, que se presta por la espesura de la te puedes ocultar bien. Claro, pero en este caso no. Es decir, que en el ataque no han participado muchas personas. ¿Qué esperaron? Si los policías estuvieron haciendo el control rutinario de día, entonces esperaron que los policías primero ingresen a los carros y estén en proceso de retorno. Ahí es donde los han emboscado. Este modo de actuar causó en algunos momentos algunos protocolos, como por ejemplo no patrullar de noche, que era mucho más inseguro que de día. Por supuesto. Pero aún así se está expuesto. ¿Cómo proteger a los agentes? Claro. ¿Dejar las patrullas? ¿Darles algún tipo de protección como vehículos blindados? ¿Cómo hacemos? No es necesario, pero es imposible que a una zona tan alejada y una zona caliente solamente vayan 4 policías. Entonces, en cada carro, en cada unidad estaban 2 policías. Y hasta el momento oficialmente son 3, pero hay un desaparecido. Y no se sabe la suerte del desaparecido hasta ahora, por lo menos. Lo que nos decía nuestro corresponsal es que parece que no se presentó a la unidad el día de que le tocaba trabajar. Ojalá eso haya sido, ¿no? Porque están reportando también como que fuera parte, pero por lo menos hasta ahora son 3 policías. En 2 carros, 3 policías. Era imposible que en una zona tan caliente estén solamente 3 policías. Imposible. Falló el planeamiento de patrullaje. Totalmente. La comisaría, la misma policía de carreteras. Es más, en esa zona se tienen más efectivos, ¿no? Es más, pero si no cuenta con más policías, inmediatamente pide ayuda a la comisaría más cercana, ¿no? Entonces pudieron haber salido pues con una unidad, por ejemplo, por lo menos unos 3 o 4 efectivos más, y estar hasta la hora más o menos calculada, que no pase pues de las 6 de la tarde, claro, de las 5 de la tarde. El sol. Entonces, estos errores ellos aprovechan. Hace una coincidencia de que efectivamente los policías que han muerto hayan participado en el operativo anterior, porque ellos pertenecen a la comisaría Churcampa y no han sido todavía cambiados, por lo tanto constantemente salían ese tipo de operaciones rutinarias. Por lo tanto es una coincidencia que esos policías hayan caído,
pero no es para decir pues, de que efectivamente por la incautación de los insumos han sido asesinados. ¿Usted no cree que hay esa coincidencia? No hay. Ha sido más bien una fatal coincidencia. Es una fatal coincidencia. O sea, ellos esperan el descuido, sea del ejército o de la policía. Para ellos el enemigo uno... O sea, en esos planeamientos anuales, Sendero lo que hace es programar algunos ataques certeros por año, digamos. Por supuesto, y dentro de eso ellos hacen seguimiento, hacen reglaje, hacen inteligencia, tienen informantes. Y no es que llegan al lugar, ataquen y listo, no. Eso está totalmente planificado. Y en este caso me parece que eso sí es error de rutina. Entonces han hecho seguimiento, por lo menos esperaron más de un día en la zona. Porque normalmente eso es lo que hacen. ¿Y cómo está, Pedro, el trabajo antisubversivo en la zona del Brain? ¿Está dando resultados? ¿Se está avanzando? ¿Se está acercando a Sendero? En realidad, hasta ahora todavía existe ese pequeño grupo de policías que empezaron todavía en el Alto Huallaga, en la DIVINES, la División de Investigación, muy buenos resultados. Ese mismo grupo se trasladó al BRAI igualmente con muy buenos resultados. Y dentro de eso, en el gobierno anterior se quiso, por los resultados, se quiso darle mayor importancia y lo convirtieron en la Brigada Lobo. Lamentablemente un poco que se politizó por ahí. Obviamente algunos de los miembros ya han salido, pero algunos continúan. Ese grupo debe ser apoyado, porque ese es el único grupo que hace un verdadero trabajo de inteligencia. Y el trabajo de inteligencia no da resultados pues a la semana, al mes. Es más, este grupo de los Quispe Palomino es mucho más clandestino que la gente de Guzmán. Es más, tienen 37 años de experiencia de guerra en selva y en selva alta. Estamos hablando de gente experta y encima tienen pues los armamentos que a veces igual o superior al que tiene la policía. Muchas veces... Eso gracias a los recursos del narcotráfico. Claro, del narcotráfico, ellos tienen proveedores, entonces claro, obviamente el terrorismo siempre desde que aparece, o sea, en el mundo no hay un grupo terrorista que no tenga relación con las drogas o con el petróleo, sino cómo sobrevive. Claro, Sendero Luminoso, ¿desde cuándo tiene relación con el narcotráfico? Desde el año 84. Porque antes del 84, ¿qué hacía la gente que estaba con Guzmán? Incursionaba, asaltaba bancos, a los empresarios, incursionaba en las comunidades campesinas, pequeñas tiendas, pero no era suficiente. Hasta que Artemio ingresa al Alto Huallaga y empieza a enviar las primeras remesas, entonces recién es donde se fortalece un poco Sendero. Y luego del Huallaga, ellos empiezan a controlar el Braem. Solo así. Pero tampoco podemos decir... muchas zonas incluso desplazan al MRTA. Por supuesto, en la selva central. En la selva central, claro. Por ejemplo, por la parte de Oxapampa, ¿no? Ahora, con eso tampoco podemos decir que los Quispe Palomino controlan toda la droga en el Braem. Entonces, ¿qué son los millonarios, archimillonarios? El Braem produce más del 70% de toda la producción nacional de droga. O sea, sale cantidad de droga. Pero de eso ellos controlan menos del 1%, porque solamente es la parte que va a una parte de Ayacucho, que es la provincia de Huanta, la provincia de Tayacaja en Huancavelica, y la provincia de Huancayo en Junín, y colateralmente también la provincia de Satipo también en Junín. Esas zonas, pero mayormente esas zonas, o sea, no hay una salida inmediata de carreteras por esa zona, más son caminos de herradura. O sea, burriarse. Y a veces hacen, resguardando. De eso se provee. Y todos sabemos ya de 10 años... Y todo lo demás es narcotráfico puro. Puro, claro. Claro, o sea, de cantidad de pistas. Por suerte ahora ya no funciona la cantidad de pistas. Por eso es que, como no funciona tanta cantidad de pistas, es por eso que ahora salen por tierra, por río, entonces hay mayor intervención. A comparación de años anteriores. ¿Y cuál es la solución para intensificar el patrullaje y minimizar los riesgos? Más trabajo de inteligencia, grupos especializados, que debería fortalecerse este grupo que sigue trabajando. Ha sido minimizado, pero debería darle mayor apoyo. Entonces, y obviamente mayor lectura en el Ministerio del Interior también, por favor. Porque simplemente relacionar a este grupo a un trabajo de narcotráfico, no, pues... Si hablásemos desde un punto de vista, digamos, de estrategia, estaríamos diciendo que hasta ahora no terminamos por conocer ni siquiera al enemigo. Estamos minimizando al enemigo.
Bueno, es que la inteligencia se satanizó, pues, ¿no? Después de lo que nos ocurrió con el SIN, nos causa urticaria escuchar esa palabra, pero sí, en realidad es la única forma inteligente de pelear con un enemigo como ese, ¿no? Porque ahora no solo en la policía se hace inteligencia, los empresarios hacen inteligencia, o sea, cada persona debería hacer inteligencia. La ama de casa hace inteligencia porque va al mercado y busca, pues, el precio que le conviene y el producto que le conviene. Eso es inteligencia. Hay posibilidades de que los Quispe Palomino amplíen su radio de acción. En este caso han salido de la zona neta de influencia. Cuando están seguros de ganar, ellos un poquito salen de la zona de jurisdicción. Eso no se descarta. Hasta pueden hacer desplazamientos largos, pero solo en la medida en que estén seguros de ganar. Si no, no salen. Sí, pues sí, con 3 efectivos, la verdad que es fácil, le facilitan el trabajo. Es más una zona abierta, o sea, no hay un pueblo cercano. Para pedir auxilio, ¿cuánto? A 1 hora a Churcampa. A la otra comisaría, ¿cuánto? Igual casi a 1 hora. Estaban todos. Estaban todos los elementos dados, ¿no? Perfectamente, y un sitio totalmente adecuado, porque de ahí ellos salen una salida inmediata. Ahora, que vayan patrullas detrás de ellos, eso es poco probable. Ok, Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas tardes. Muchas gracias. Fue Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo y narcoterrorismo, hablando con nosotros sobre este terrible atentado en Huancavelica.